por así decirlo, contra nuestro espíritu, ¿verdad? Es decir, Caín mata a Abel, pero Dios toma la provisión y aquí tenemos al nuevo hijo, ¿verdad? Que es Set. Y a través de Set vemos que inicia el linaje. Si los que compraron el libro pueden ver ahí que ahí empieza vamos a decir, el tronco principal del olivo, ¿verdad? Que nos va a llevar hasta el Salvador. Y en ese linaje nosotros somos en Cristo injertados, ¿verdad? Somos puestos ahí en ese linaje. Vamos a leer a abrir nuestras Biblias ahí en Génesis 5:29. Génesis 5:29 dice, bueno, a estas alturas vemos que los hombres, el hombre había sido diseñado, el propósito de Dios es que fuera eterno. Y vemos que una vez que cae en pecado, el hombre empieza, no solamente murió espiritualmente, sino que físicamente, aunque sus años son muy largos, ahorita sería imposible nosotros ver un hombre de 800 años, de 900 y pico de años, de 969 años, que fue la edad de Matusalén, ¿verdad? Que fue vamos a decir, el hombre que ha vivido más tiempo desde la caída del hombre, ¿verdad? Que ha vivido por más años. Y vamos a ver aquí en este punto que Dios acorta los años de vida al hombre. Vamos a ver que de los 800, 900 años que vivía, ahora el hombre dice que acorta sus vidas a 120 años. Luego vemos que, bueno, aquí llegamos al punto donde estamos con Noé. Sin embargo, Matusalén, que fue el que más ha vivido sobre la tierra, pues viene siendo abuelo, ¿verdad? Abuelo de Noé y luego, perdón, bisabuelo y luego, no sé, es abuelo. Y luego viene el padre Lamec y luego viene Noé. A ese punto estamos ahí, pero vean cómo de 2 generaciones, cómo se acortaron los años del hombre. Es decir, el hombre empieza a enfermarse, empieza a morirse como consecuencia de lo mismo, consecuencia del pecado. El hombre entre más va en caída, entre más va a declive, el hombre empieza a vivir menos años sobre la tierra. Es decir, la maldición fue no solamente sobre el hombre, sino sobre toda la naturaleza. Por eso el Nuevo Testamento dice que la naturaleza aún gime, ¿verdad? Aúna, ¿verdad? Clamando ya la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces aquí encontramos varios puntos. Uno, de que aquí está proveyendo a alguien que nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de las manos, y que ha sido para nosotros, ¿verdad? Pues muy laborioso, ¿verdad? Estar en este mundo y depender de la obra de nuestras manos, y ganar pues nuestro pan con el sudor de la frente, porque la tierra está, dice, toda bajo maldición. Bueno, vamos a saltarnos ahí un poquito hasta el último versículo. Dice, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Menciono este versículo porque nada más aquí nos da 2 pistas en cuanto a los años, ¿verdad? Los años, porque hay teólogos que explican y dicen, y a lo mejor tienen razón, de que probablemente cuando Dios le da a saber a Noé de que va a destruir la tierra, pasaron muchísimos años. Hay quien dice que pasaron 120 años y muchos lo sacan en base a las edades que se da de Noé. Entonces uno se pone a pensar cuál sería la paciencia que tuvo Noé en aquella promesa de Dios o de aquella advertencia, más que nada. El tiempo que pasó era para que Noé hubiera dicho, no, pues ya pasó mucho tiempo, ya yo creo lo que dijo Dios no va a suceder. Esto se los digo porque luego cuando hablamos de la segunda venida del Señor, muchas veces tomamos esa actitud. No, pues toda la vida han dicho que ya mero viene el Señor y que ya merito.
y que ya todas las señales, ¿verdad?, están dadas y que posiblemente vengan. Y pasan los años y he visto cantidad de cristianos que se van enfriando paulatinamente pensando que el Señor retarda su promesa, ¿verdad? Y dice la palabra que según algunos lo tienen por tardanza. Sin embargo, vemos aquí que Noé tuvo una gran virtud que fue la paciencia. Vamos a ver otras de las virtudes de Noé que están muy interesantes. Ahí en el versículo, perdón, en el Génesis 7, versículo 5, vemos que Noé dice, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Aquí vemos una cualidad de Noé que era obediencia. Y gracias a esa obediencia, pues nosotros intuimos que él decidió depender específicamente de Dios. Porque posteriormente, ¿verdad? Aquí las escrituras nos señalan que ante los ojos de Dios, vamos a ver en Génesis 6, 9, donde nos narra, bueno, 6, 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y perdón, ya vimos el motivo por el cual encuentra gracia Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Te vamos a subrayar ahí que era un varón justo. Y por otro lado, era perfecto en sus generaciones. Si vemos ahí en Génesis 7 también vemos ahí, 7:1, dice que Noé era justo delante de esa generación. Entonces nosotros en esta generación que nos ha tocado vivir, nosotros no que seamos justos o perfectos cuando estamos en nuestra antigua naturaleza, pero cuando es Cristo el que viene en nosotros, Él es nuestra justicia. Él es el que nos hace perfectos, aunque no lo somos. Él es el que, como vamos a ver ahorita, cómo está tipificado en el arca de Noé, ese Cristo, ¿verdad?, al cual nosotros hablamos y predicamos en esta generación perversa que nos ha tocado vivir. Bueno, vemos aquí en el versículo 3 de este capítulo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Vean cómo ustedes lo que platicamos de cómo el hombre se hizo carne, o sea, lo que hizo perfecto Dios, que era su cuerpo, que era su alma y su espíritu dependiendo del espíritu de Dios. Vemos cuando el hombre voluntariamente decide hacer su propio camino, nos convertimos en carne. Entonces ahora cualquier persona que nace en este momento es carne, ciertamente es carne. Ustedes van a ver ahí en la Biblia que la palabra carne se utiliza de dos maneras, en dos sentidos. Uno, para dar a entender toda carne cuando se refiere a toda la humanidad en general, y carne cuando se refiere a la antigua naturaleza, ¿verdad? La naturaleza que es pecaminosa per se, es decir, tiende a pecar. Dice la palabra que la carne no puede ni tampoco quiere, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, la carne es nuestro enemigo, ¿verdad? Es enemigo contra Dios. Y vean aquí que aquí se acortan los años a 120 años. Bueno, aquí vamos a ver que una de las partes a mí que más me ha llamado la atención, y estaba leyendo yo que incluso a los teólogos les ha costado trabajo explicar lo que viene aquí en el versículo 6 del capítulo 6:6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Probablemente aquí la palabra se arrepintió se refiere al dolor que le causó, no tan porque Dios no se puede arrepentir, era lo que a los teólogos les costaba trabajo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Estos personajes que eran los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, representa para nosotros a
esa multitud, ¿verdad?, que va a ser salva, que va a ser librada de la ira venidera. Y nosotros debemos ver que también la creación, no solamente los seres humanos, sino toda la creación está bajo maldición. Y entonces nosotros debemos ver el arca como aquello que nos va a librar de esta generación que está violenta, que está en depravación, que está corrupta, ¿verdad?, a lo máximo, y que nos va a llevar a una nueva vida. No solamente en este momento, sino estamos hablando de una nueva vida en una nueva situación que probablemente pues va a ser ¿verdad?, el nuevo milenio, la nueva Jerusalén, la vida eterna. Entonces eso es lo que debe representar para nosotros la entrada, ¿verdad?, de que aún, ¿verdad?, la naturaleza gime a una, ¿verdad?, anhelando, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor y Salvador. Entonces dice, y miró Dios la tierra y he aquí estaba corrompida porque toda carne, fíjense cómo se vuelve a utilizar aquí la palabra carne, es decir, toda la humanidad se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas. Y he aquí que yo destruiré la tierra. Pero veamos cómo siempre Dios encuentra un justo, en este caso Noé. Entonces ahora Dios en estos tiempos encuentra también la justicia, la ira de Dios ya fue satisfecha, ¿verdad?, en Cristo, y Él es ahora nuestra arca, ¿verdad? Esto tipifica nuestra entrada en Cristo. Ahorita vamos a ver de qué estaba construida el arca y cómo estaba construida, y vamos a ver todos los mensajes tan tremendos, ¿verdad?, que nos está revelando el Espíritu Santo de qué significado debe de tener para nosotros en estos tiempos. Debemos de saber que hasta esta situación, fíjense ustedes cómo toda la creación se había rebelado contra Dios. Ahí también hay un pasaje que no vamos a discutir mucho porque sería meternos ahí en otras cosas, y yo quisiera más bien marcar el énfasis sobre lo que es el arca de Noé y lo que significa, porque ustedes van a leer por ahí unos versículos donde habla de que los hijos de Dios y las hijas de los hombres dieron lugar, pues engendraron, ¿verdad?, engendraron hijos. Vemos cómo se reveló, ¿verdad?, toda la creación, es decir, vemos revelación en el ámbito celestial, en los ángeles caídos, y vemos cómo se reveló la humanidad y cómo pretendieron, ¿verdad?, ser iguales a Dios. Es decir, dice aquí que estos, ¿verdad?, estos que engendraron fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, el hombre siempre buscó un renombre para sí mismo, y esta vez lo buscó a través del engaño de Satanás. Y este pasaje pues resulta un poquito escabroso y difícil, ¿verdad?, pensar cómo se allegaron, ¿verdad?, estos seres celestiales, por así decirlos, con los seres humanos, en este caso terrenales. Pero lo vemos ahí en Judas 6, ¿verdad?, cierta revelación a esto. Si quieren vamos ahí a buscar Judas 6. Judas es el capítulo que está justamente antes de Apocalipsis. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vemos cómo en esos tiempos, nosotros vemos que en los tiempos de Noé era una violencia extrema. Aquí nos lo revelan las escrituras, que era demasiada violencia, y vemos también que había pues ya grados de depravación sexual muy importantes, muy parecido a lo que estamos viendo en estos tiempos.
Por eso mismo, Cristo hizo referencia a esta situación de cómo eran esos días, porque cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuándo va a venir, cuándo va a ser tu venida? Dice pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé. Entonces ya estamos viendo el contexto social, vamos a decirlo así, el contexto de violencia, el contexto de depravación sexual en los días de Noé. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, en ese mismo contexto. Es decir, un mundo de depravación, violento, corrupto, pero también alguien predicando la salvación, predicando que hay un arca. Todo el mundo lo ve como locura, lo ve como una tontería, pero sin embargo aquí estamos viendo que es exactamente como va a suceder. Noé recibió burlas, Noé recibió insultos, Noé tuvo que esperar con paciencia, ¿verdad? Hasta que el Señor ejecutó como lo había provisto, ¿verdad? Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, es decir, estaban llevando una vida de acuerdo pues al mundo, ¿verdad? Y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso es muy importante entender el significado que tiene ahora para nosotros lo que es el arca de Noé. Aquí hacemos un resumen, si ya tienen su cuadernillo. Vemos aquí que Caín, vamos a hacer un recordatorio así rápido, Caín que representa toda nuestra carnalidad. Vemos que Dios le mandó a que fuera errante en la tierra, pero él hizo caso omiso y fundó una ciudad, fue lo primero que hizo. O sea, siguió desobedeciendo a Dios, es decir, la carne por naturaleza desobedece a Dios. Él hizo sus propias ciudades, hizo sus propias actividades, ¿verdad? Él es el que creó las nuevas religiones, hizo sus propios herreros, sus propios músicos, es decir, él decidió hacer su propio camino. Y luego vemos que a la muerte de Abel, pues viene Set, y es aquí donde empieza el linaje del que estamos hablando, hasta que llegamos a Matusalem, llegamos a Lamec y luego llegamos a Noé. Al arca suben sus 3 hijos y sus 3 esposas, que son Sem, Cam, Jafet, Noé y su esposa, es decir, son 8 personas en total, junto con todos los animales que Dios le mandó decir que se hicieran. Y luego vamos a ver que manda hacer una sola puerta. Eso también debe tener un significado para nosotros. Y una ventana, que es la luz con la que se iban a iluminar ellos. Y aquí vemos nosotros cómo Dios el Padre nos provee una sola puerta y nos provee la luz, ¿verdad? Él es la luz, Él es la puerta. Él es nuestra arca de la salvación, ¿verdad? Entonces vemos que en esta época Noé predica la justicia, amonesta, ¿verdad? Y previene del juicio venidero, pero la gente hace caso omiso. Bueno, ¿qué fue porque halló gracia? Ya vimos por obediencia, ¿verdad? Hizo el arca no a la imaginación de Noé, sino lo hizo exactamente como Dios se lo dijo. Y vamos a ver ahorita los materiales y la forma en que estaba hecha el arca, porque vio un varón justo, vio un varón perfecto en esa generación. Entonces dice que Noé hizo todo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y eso lo vemos ahí testificado en Hebreos 11:7, que eso fue lo que encontró Dios en Noé. Entonces nosotros vemos que ahora nuestra justicia, a pesar de que nacimos en carne, ¿verdad? Ahora nuestra justicia es Cristo y es el que nos hace perfectos. No que seamos perfectos en todo lo que hacemos, sino que somos perfectos en el amor, ¿verdad? Que es lo que estamos llamados a ser, perfectos en el amor. No perfectos en que no me equivoco, en que no fallo, en que no peco, no. O sea, la naturaleza nos jala a pecar, pero Cristo es el que nos hace
perfectos ante Dios. Entonces vemos que en el arca y la salvación nosotros lo vemos ahora en Cristo. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Vean ustedes aquí, dice esperaba la paciencia, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Fíjense cómo ustedes el agua, el diluvio, viene a representar, si vemos el contexto de Primera de Pedro, capítulo 3, en los versículos previos, antes del versículo 20, vemos que el contexto es que está hablando de Cristo y está hablando del bautismo en Cristo. Es decir, este diluvio, esas aguas, ¿verdad? Representan la sepultura, ¿verdad? Que tiene que venir en el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, representa que morimos, pero al mismo tiempo resucitamos en Cristo, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces las aguas en este caso representan el bautismo. Si ustedes ven en esa parte de Pedro, nosotros podemos encontrar que efectivamente viene siendo vamos a decir, una tipificación, ese diluvio de lo que debe ser ahora y representar para nosotros el bautismo, una muerte y una resurrección en una nueva vida. Una muerte a nuestra primera naturaleza que es terrenal, corrupta y carnal, y un resucitar en la nueva naturaleza que es en Cristo, que es ser ya dependientes del Espíritu de Dios. Entonces vemos que fueron salvados por agua, así nosotros somos salvados, ¿verdad? Por esa muerte y por esa resurrección. Entonces es lo que debe representar para nosotros. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. Vean ustedes, por eso Dios dice, es que el hombre ciertamente carne es. Él sabe que las intenciones son malas, separados de Dios pues son malas, ¿verdad? Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Porque esta promesa, y de todos modos seguimos viendo destrucción, porque esta promesa se refiere para los que vamos en el arca, se refiere para los que una vez que hemos alcanzado la vida eterna no volveremos a ser destruidos. Dice, estará el arco, es decir, se refiere al arco iris en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, no nada más los hombres, sino toda la naturaleza, con toda carne que hay sobre la tierra. Aquí toda carne se refiere aquí ya como población, ¿verdad? Toda la gente. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Ahí pueden seguir la línea, ¿verdad? En su folleto, ¿verdad? Ese que está muy, muy amplio, está muy suave porque nos permite ir viendo qué papel van jugando cada uno de estos personajes que estamos analizando aquí. Vamos a ver los materiales que está hecha el arca. Si pueden ir ahí al capítulo 6, versículos 14 al 17, vamos a leerlos. Dice, bueno, después de que habla ahí de que está llena de violencia, y dice, he aquí que yo los destruiré con la tierra. El versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, es decir, la va a impregnar con brea por dentro y por fuera. Entonces vamos a subrayar ahí que es por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, vamos a subrayar ahí una ventana, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo
segundo y tercero. Vamos a subrayar eso, que hará un piso, un segundo piso y un tercer piso. Son 3 pisos. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Hasta ahí vamos a dejar en este momento. Vamos a ver qué es la madera de gofer. Es un ciprés con mucha resina y muy resistente. Si vemos lo que Cristo provocó hasta la muerte, precisamente vemos esa resistencia, ¿verdad?, que tuvo hasta la muerte, como lo vemos en Hechos 2:24. Entonces, para nosotros esa madera representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que resistió y llegó hasta la muerte, y fue tan resistente que resucitó, ¿verdad? Eso es lo más importante. La brea, que era para cubrir, significa para nosotros la sangre redentora de Cristo, que nos cubre por dentro y por fuera. Ya dentro del arca, pues la familia de Noé se sentían seguros, a pesar de que afuera estaban los grandes lamentos, oyéndose, me imagino yo, que los relámpagos, los truenos, que invistió, yo me imagino, las aguas con gran fuerza, ¿verdad?, contra aquella arca. Sin embargo, adentro había una paz interior que solamente nos da la sangre que nos cubre por dentro y por fuera. Entonces la brea les dio paz adentro a la familia, ¿verdad? Y vemos en Hebreos esa referencia, hay que tomarla, 9:14. Entonces la brea por fuera representa la sangre que nos cubre de todo pecado. Fíjense ustedes cómo viene el diluvio y todo, y viene la ira de Dios, pero la brea por fuera satisface a Dios y nos libra del juicio y de la ira. Por fuera está tremenda la cosa, pero la sangre de Cristo que nos cubre de todo pecado es la que nos está librando en todo momento de ese juicio y de esa ira venidera. Entonces, para que el arca, ¿verdad?, sea eficaz en este caso, para que la cruz sea eficaz, tenemos que estar adentro de ella y tenemos que estar en unión con ella, como estaban ellos adentro, seguros, ¿verdad?, cubiertos por dentro y cubiertos por fuera. Entonces, no se nos olvide que la brea significa aquí la sangre redentora. Entonces vemos que el arca fue hecha conforme Dios le mandó, no como Noé se la imaginó, ni como no trató de hacer su propio camino, es decir, no trató de hacer su propia religión, entre comillas, ni dar sus propias interpretaciones, sino todo lo hizo como Él. Esa ventana representa para nosotros la luz del Espíritu Santo que nos ilumina. Imagino que esa arca sin ninguna ventana pues tenía que tener un lugar que era por donde entraba la luz. Cristo es la luz del mundo, Cristo es el Espíritu Santo es el que nos revela al Hijo, ¿verdad?, que es Cristo. Y una puerta, aquí nos señala que el único camino para entrar ahí es Cristo. Por eso el arca tenía una sola puerta que representa la entrada a través de Cristo. Y vemos que tenía 3 pisos, ya lo leímos ahí, o 3 niveles. Esos 3 niveles representan la Trinidad, representan a Dios el Espíritu Santo, que nos lleva a un segundo piso y nos revela al Hijo y lo hace real y lo hace consciente en nuestro espíritu. Y luego el Hijo nos lleva hasta el tercer piso, que es una relación directa hacia el amor del Padre. Fíjense ustedes el maravilloso camino, ¿verdad?, de la salvación. Primero el Padre, lo vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Vemos cómo el Padre primero envía al Hijo y luego el Hijo, cuando asciende al cielo, envía al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos revela al Hijo en nuestras vidas, y el Hijo nos da un acceso directo al amor del Padre. ¿Se fijan? Es un camino de ida
y de regreso, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo opera eh, eh, la imagen de Dios, porque recordemos que la imagen de Dios dijo, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces aquí vemos cómo están representados esos tres pisos en todo lo que es la Santísima Trinidad, es decir, un solo Dios que se manifiesta a nosotros primero a través del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre, ¿verdad? Por eso dice, todo vuestro ser se ha guardado en forma irreprensible. Bueno, vamos a ver que entonces el arca, ya como un resumen, ¿verdad? Total de esto, el arca representa la salvación que hoy tenemos en Cristo. Representa la construcción de la iglesia. Hay que acordarnos que no la iglesia como un edificio, sino como la iglesia que somos todos en conjunto. Vemos nosotros que en la construcción del arca, pues tuvo que haber mucha labor, ¿verdad? Tuvo que haber mucha laboriosidad de de estas personas que la construyeron, ¿verdad? Noé y sus hijos, ¿verdad? Entonces tiene que haber una labor en su construcción y vemos que esta construcción, ya lo vimos, que su material consiste en todas las riquezas en Cristo, que ya vimos que todas sus riquezas son su sangre, ¿verdad? Su sangre redentora y todo lo que implica los méritos de la sangre de Cristo, ¿verdad? Que es el principal material de la construcción de nosotros como individuos y como muchos, ¿verdad? Conjuntando todo lo que es su iglesia. Amén. Y luego vemos, que esto nos separa, así como a Noé, ¿verdad? Ya dentro del arca, él sintió su seguridad, lo separó de una generación bajo maldición y nos conduce a una nueva vida. No solamente en este momento, sino lo que va, lo eterno, ¿verdad? Lo que viene y está por venir. Por lo tanto, el arca los libró del justo juicio de Dios, de esa generación perversa de la tierra bajo maldición. Entonces, cuando volvamos a leer nosotros el Génesis, siempre pensemos en estas cosas, ¿verdad? Siempre pensando en función de que todo esto fue hecho en función de Cristo. Dice la palabra que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y por lo tanto, todo lo que leamos al respecto lo debemos de ver espiritualmente y enfocado desde ese punto de vista, ¿sí? No hacer invenciones y todo debe tener un apoyo con el resto de las escrituras, ¿verdad? Con el resto de los versículos tiene que estar en contexto para nosotros hacer tales afirmaciones. Entonces vemos que en Noé tenemos que su nombre significa el que nos va a traer alivio. En este caso, Cristo nos trajo alivio, pero cuando ya Cristo mora en nosotros, mora en nuestros corazones, nuestra labor es ya como la de Noé. Ahora nosotros tenemos que llevar alivio a otras personas, tenemos que llevar esa amonestación del juicio venidero y tenemos que hablar de la nueva arca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que para estar libres de la ira venidera, pues tenemos que estar dentro de Él y unidos en Él. Amén. Bueno, pues yo creo que ya terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De repente lee uno pasajes en el Génesis que están medio difíciles de entender, pero espero que haya quedado todo claro, sobre todo lo de los gigantes y hay que verlo, pues, sí. Caídos, sí. Y ahí nos lo revela Judas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, es muy probable, ¿verdad? Tampoco vamos así a darlo por hecho, pero pues es la única manera de explicar que había gigantes, ¿no? A menos que el pastor tenga alguna otra explicación, pero aquí vemos cómo
toda la creación se había rebelado contra Dios. Estamos hablando de seres celestiales y la misma naturaleza en la tierra se había rebelado contra Dios, y esto provocó esa unión y fue lo que provocó tal violencia y tal contexto cultural en ese momento. Sí, por eso hay que marcar el capítulo de Judas, ¿verdad? Porque ahí nos da luz. Judas 6. Sí, bueno, eso lo vamos a ver ya cuando lean Apocalipsis, van a ver que todos esos seres celestiales que se rebelaron contra Dios son lanzados hacia la tierra. Son lanzados a la tierra, lo vamos a ver nuevamente en Apocalipsis. Si se refiere a seres celestiales. Ujú, sí. No lo iba a mencionar en esta clase, pero decidí, porque precisamente pensé que por ahí sí iba a ir mucho del contexto, y yo más bien quería que el contexto se centrara sobre el arca y lo que representa a nosotros Cristo, la tipificación, ¿verdad? Que viene siendo. Yo sé que hay muchas preguntas y no tengo ni yo mismo las respuestas, porque ni los teólogos la tienen, ¿verdad? Para todo eso, porque no nos dice o no nos revela mucho, pero sí hay, bueno, evidencias, estoy hablando en base a la palabra, de que que es la creación celestial que se revela contra Dios, y obviamente la creación aquí sobre la tierra que se rebeló contra Dios, que genera todo este caos, y que el diluvio es universal. O sea, el diluvio universal se refiere a que es total, cubre toda la tierra, no es en pedacitos. Ahora, también me faltó mencionar como detalle, vamos a decir, arqueológico, científico, es de que hay evidencias en tablillas con escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme son los primeros indicios del hombre tratándose de comunicar a través de la palabra escrita, que se encontraron precisamente en Mesopotamia, donde bíblicamente sucedió todo esto. Hay descripciones de un diluvio y hay descripciones de una familia que se salvó. O sea, fuera de lo que nosotros sabemos a través de la Biblia, sabemos que el diluvio existió. Entonces hay cosas que sucedieron literalmente, o son cosas que sucedieron literalmente, pero que nosotros las debemos asimilar espiritualmente. ¿Sí me explico? Entonces todo eso que los ángeles caídos, perdón, y que los hijos de Dios, es decir, la creación celestial se allegó a los hijos de los hombres, pues sucedió literalmente, lo tenemos que entender así, pero también vemos que espiritualmente sucede cuando el hombre trata de ser igual a Dios, trata de ser un ser divino y trata de ser un ser superior, como lo vamos a ver cuando veamos la Torre de Babel, ¿verdad? Como el orgullo del hombre y su soberbia, ¿verdad?, en la ciencia, lo llegan a hacer pensar que puede ser igual a Dios. El hecho de que queramos clonar, ¿verdad?, células, y queramos clonar seres, animales y hasta hombres, pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que verlo desde ese punto de vista espiritual, ¿verdad? Sabiendo que sucedió literalmente. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, precisamente para entender todas estas cosas. Amén. Bueno, entonces ahí le damos por terminado y Gloria a Dios. Bueno, siempre hemos